la situación del dengue en los menores de edad? Son los más afectados en esta nueva ola que se registra con un pico tan alto o más incluso que el de hace 15 años atrás. Para hablar de este tema nos acompaña el médico pediatra e infectólogo doctor Carlos Paz. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, a la Gabriela, revista. encantado de estar aquí. ¿Cómo podemos determinar cuándo mi niño con síntomas de dengue necesita una atención de emergencia? En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar el dengue, porque al igual que dengue está circulando también influenza, está circulando COVID. En mi consulta particular, como en el hospital, tengo mitad influenza, cuadros respiratorios, y mitad también cuadro de dengue. ¿Y los síntomas son muy similares? Los síntomas son similares porque si bien el dengue viene seco, sin tos, sin dolor de garganta, sin síntomas de resfriado, a veces se puede confundir porque hay dolor de cuerpo también en la gripe, hay un malestar general, entonces a veces el dolor de garganta no es tan enfocado en eso, entonces nos podemos a veces confundir. Y tengo pacientes con dengue y con influenza. Entonces, combinado. Dengue, influenza, COVID, influenza, dengue, COVID, dengue, chikungunya, dengue y otras infecciones bacterianas y virales respiratorias sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero el diagnóstico oportuno. Después de que el paciente pasa la etapa febril, porque hay fases en la enfermedad del dengue, hay una fase que se llama crítica y que viene después de la fiebre. Entonces a veces el papá dice, allá le pasó la fiebre, podemos estar tranquilos. Es ahí cuando viene el problema. Los niños que se van a internar o que van a tener un dengue grave, ellos se complican a partir del tercer día para adelante. Entonces nosotros decimos, si el paciente con dengue tiene más de 5 días de fiebre, buscar otra causa de la fiebre. Porque el dengue normalmente da 72 horas de fiebre, a veces un poco más. Pero si pasó de los 5 días de fiebre, es mejor buscar otro diagnóstico, tal vez que está dentro del virus, ya sea una infección, una coinfección, ya sea viral o bacteriana. ¿Cómo se diagnostica? Porque nos acostumbramos a hacernos la prueba, por ejemplo, del COVID. Había puntos específicos para asistir si uno tenía cualquier sospecha. Ahora sí o sí tenemos que ir a un centro médico para recibir una orden para que ahí hagan el análisis, o como padres tenemos una opción directa para ir a hacer el diagnóstico. Si mi niño tiene síntomas de fiebre, dolor muscular, en realidad comenzó la fiebre, yo puedo ir al puesto de salud, al centro médico, a hacerme el antígeno. El antígeno es el NS1. Ese aparece desde el primer día de la enfermedad. Entonces yo no necesito esperar 3 a 4 días para diagnosticar dengue. Hay algunas pruebas que solo hace anticuerpo, que busca anticuerpo. Entonces esas tengo que esperar 4 o 5 días para diagnosticar. Pero el NS1, si hay la prueba de antígeno, ¿se acuerda que hacíamos de antígeno también del COVID? Esa se puede, desde el primer día ya puede salir positivo. Entonces a veces no necesitamos esperar 3, 4 días para diagnosticar el dengue y poder a ese niño, por ejemplo, si yo tengo la duda, no hay el examen en el centro médico, ¿qué tengo que hacer en casa? Colocarle un mosquitero primero, ponerle repelente, porque si pica otro mosquito puede otra vez comenzar si la infección no fue en casa, por ejemplo, si fue en el colegio, como en este caso, ese niño va a casa, le pica otro mosquito y puede contaminar también o contagiar a la familia, ¿no? Entonces es importante hacer también el cuidado de esa persona, no mandarlo al colegio, no mandarlo al fútbol, por ejemplo. He tenido niños también con lesión hepática, a veces después de que pasó la etapa febril, el hígado a veces en algunos casos se puede hinchar y puede tener lesión hepática, lesión del vaso. Entonces es oportuno también cuando pasó la etapa febril y crítica, mantenerlo un poco en reposo al niño. Como padres entendemos la importancia de bajar inmediatamente la fiebre y usualmente lo hacemos con jarabes. Sí. ¿Eso está contraindicado en estos momentos? ¿Solamente hay que ponerle paños fríos y después derivarlo a un centro médico? No. ¿O qué hacer? Podemos usar los medicamentos, podemos usar paracetamol, podemos usar el dioxadol, ¿no? o la dipirona.
hay un movimiento grande sobre el paracetamol, que no hay que usar el paracetamol, en realidad se lo puede usar. Lo que no se puede es abusar de las dosis. Porque a veces la mamá dice, le volvió doctor después de 2 horas y le di de nuevo paracetamol. Y después le di de nuevo, y le di de nuevo, y le di. A veces la dosis del paracetamol se hace muy grande en un niño pequeño. Como nos han dicho, no automedicar, eso no incluye entonces. Para la fiebre sí podemos Para dar. la fiebre sí, nunca va a ser contraindicado paracetamol y la dipirona, ¿no? Entonces yo puedo medicar en cualquier enfermedad, nunca va a ser contraindicado disminuir la fiebre con estos medicamentos. Lo que no puedo utilizar es ni aspirina ni antiinflamatorios, ¿no? Eso en los niños, ¿qué medicamentos lo tienen? Los niños, el refriolito tiene aspirina, el ibuprofeno es un antiinflamatorio, entonces a veces la persona no sabe que le estoy dando tal medicamento, no quiero decir el nombre, le estoy dando tal medicamento y a veces ese tiene un antiinflamatorio y eso puede hacer que dé una gastritis y puede sangrar el niño, ¿no? Puede tener un cuadro de sangrado secundario a dengue y secundario a la medicación también, ¿no? Perfecto. Importante entonces hacer las consultas correspondientes.